Bueno chicos, ahora pasemos a la clase de matemáticas. El tema de hoy va a ser las fracciones y aunque ya estén en quinto, vamos a repasar de nuevo el concepto. ¿Qué es una fracción? Bueno, es aquella parte que se divide o se separa de un entero, ya sea un entero, una unidad. Digamos que este cuadrado que vemos de este lado se parte, lo partimos, imaginemos que es un pastel. Vamos a partir el pastel en 4 partes. Bueno, pues cada parte está, digamos, dividida. Entonces esa es una fracción. Una fracción se compone por 2 partes. La primera, que es el numerador, que va en la parte de arriba de la fracción, y el denominador. Ok, ¿alguien me puede decir qué es el numerador o qué es el denominador? Bueno, si no se acuerdan, el numerador es el denominador, perdón, es aquellas partes iguales en las que se va a dividir un entero. Digamos que el entero va a ser este cuadrado de aquí, esta unidad, y digamos que la queremos separar en 2 partes iguales. Bueno, imaginemos 1 y 2, son 2 partes iguales, ¿vale? Entonces, para nuestra fracción, para nuestro ejemplo, el denominador va a ser 2. ¿Por qué? Porque la unidad está separada en 2 partes iguales. Ahora, ¿qué es el numerador? Las partes que existen dentro de la fracción. Digamos que nuestra fracción nos dice que hay un medio, o sea, una parte de las dos que existen. Eso quiere decir que tenemos que quitar una de aquí, porque solo debe de existir una. El numerador entonces nos indica cuántas partes existen de este entero. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo yo voy a saber en cuántas partes tengo que dividir mi entero? Bueno, para eso es importante primero identificar el denominador. Supongamos que nuestra fracción nos dice que tenemos, pongámosle, 4 partes iguales, ¿ok? Eso quiere decir que esta unidad, este entero, tenemos que dividirla en 4 partes. ¿Ok? Hagamos eso primero. Aquí va una, aquí va 2. 3 y 4. Lista, ya tenemos nuestras 4 partes iguales del entero. Entonces, como nuestro denominador nos indica que existen 4 partes iguales, y ya las tenemos, ahora hay que identificar cuántas de estas partes existen dentro de este cuadrado, de esta unidad. Bueno, el numerador nos dice que existen 2. No pinta bien. Que existen 2 partes iguales de las 4 que hay aquí en esta unidad. Eso quiere decir que solo deben de existir 2. Y podrán decir, maestro, pero es que aquí parece que es una porque está a la mitad. ¿Ok? Es cierto. Y esto pasa porque las fracciones, aunque nos ayudan a descifrar partes iguales, nos ayudan a identificar con mayor facilidad las partes en las que se divide o se separa un algo, pueden ser equivalentes. ¿Qué quiere decir esto de equivalente? Quiere decir que ambos tienen la misma cantidad. Entonces,
como pueden ver aquí, si olvidan esta división de aquí, se puede observar que está a la mitad de este cuadrado o esta unidad. ¿Está bien? Entonces serían dos partes. Nuestro denominador nos indica que hay dos partes. Existen dos partes iguales y solo existe una visible. Entonces tenemos que un medio, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si hacemos esta división de aquí? Ahora ya no tenemos dos partes, tenemos tres partes. Pero no son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sean iguales? Tenemos que dibujar esta línea de aquí. Y como podemos observar, ya tenemos cuatro partes iguales en esta unidad. Por lo tanto, tenemos cuatro partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Y el denominador nos dice que existen aquí dos partes de estas cuatro que vemos aquí. Esto quiere decir que es equivalente. ¿Por qué? Porque 2 cuartos, 1, 2, 3, 4, dos partes de las cuatro que existen, es igual a un medio. Si quitamos esta línea de aquí, es exactamente lo mismo. Y bueno, a eso es a lo que llamamos una fracción equivalente. Pero digamos que existen muchas más partes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a quitar estas cuatro de aquí. Y vamos a borrar esto de acá. Esto ya no nos sirve. Lo borramos. Chale. Empecemos a quitar esto de aquí para que no nos estorbe. Y ahora, ok, ahora, imaginemos que este cuadrado está dividido en 5 partes. Ya son más partes de las que teníamos antes. Antes solo teníamos 4 y 2. ¿Se acuerdan? Bueno. Pues ahora tenemos un problema porque son más partes. Pero representarlas en fracción es igual de simple. Lo único que tenemos que hacer es, primero, identificar el denominador. Como lo dijimos antes, el denominador indica en cuántas partes iguales se va a dividir en entero. Entonces, como son 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales, vamos a poner aquí que el denominador es 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nuestro numerador nos dice que solo son visibles 3 de esas 5 partes? Bueno, eso quiere decir que tu fracción se vería de esta manera. ¿Por qué? Porque solo son visibles 3 de las 5 que había. ¿Ok? Entonces, tienes que colocar las 5. Ahora, en lugar de restarle las partes que ya teníamos, vamos a intentar agregarlas. Digamos que nuestro numerador nos indica que existen 4 partes de 5. O sea, 4 quintos. Nuestro denominador es que se divide este entero en 5 partes iguales. ¿Ok? Y que solo se ven visibles 4. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que colorear o rellenar con 4 partes iguales de estas 5. Entonces tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4. A esto que vemos aquí la llamamos... Uy, ya perdí mi marcatextos, mi marcador.
Ya me lo robaron, muchachos, aquí está. A esta parte que tenemos aquí de representar la fracción, la fracción en gráfica se le llama representación fracción gráfica o fracciones gráficas, y esto nos ayuda a identificar mejor las cantidades en las fracciones. Como podemos ver, nos marca el denominador, que son las partes en las que se divide, tenemos las líneas, y el numerador nos indica con las partes coloreadas cuántas partes iguales existen dentro de ese entero. ¿Ok? Ahora bien, con sus hojas de colores que les pedí que trajeran de tarea, van a recortarlas y van a resolver estos ejercicios aquí. Les voy a poner en el pizarrón. ¿Ok? ¿Ya copiaron el título? Muy bien. Ok. Vamos a ponerle aquí su quinto para que este entero esté completo. ¿Vale? Que no se quede vacío aquí, el huequito. Van a tratar de representar ustedes solos estas fracciones. ¿Ok? Esta va a ser su actividad. Van a resolver